¿Cómo están? Ok, muy bien. Pues vamos a entrar aquí directo a la palabra. Gracias, Abimael. En verdad, muchas felicidades por todo lo que están viviendo, por todo lo que el Señor está haciendo ahí a través de ustedes aquí en Ciudad Victoria. Creemos que hay más. Ayer lo decíamos en los mensajes. Hay un plan perfecto. Pueden escuchar ahí los mensajes. Hay un plan perfecto. Esa la dio mi esposa, donde nos incluimos a nosotros para predicar la palabra. Fue un mensaje que yo di para predicar, y Abimael también en la segunda sesión dijo el evangelio. Entonces hay un plan perfecto para predicar el evangelio, donde tú y yo tenemos que estar involucrados, independientemente si estamos llamados a las misiones o no. Todos nosotros tenemos que estar conectados con las misiones, porque hay una misión y hay un plan perfecto de parte del Señor para predicar la palabra. Pero el día de hoy el Señor puso algo en mi corazón ayer en la noche, y quiero compartírtelo. Espero que sea de bendición para ti, y vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Yo voy a orar que el Espíritu Santo haga su obra en tu corazón, y tú ora por mí para que yo pueda hablar la palabra con denuedo, ¿ok? Padre, yo te doy gracias por tu iglesia aquí en Cielos Abiertos, Padre, en Ciudad Victoria. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas que están aquí, Señor. Oramos en tu nombre, Señor, que tú hables a sus corazones. Yo oro, Señor, que las palabras que salgan desde aquí, Señor, lleguen ahí a lo profundo de sus corazones, sea una llama, y seamos encendidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Fíjate que hay un lema o hay una frase que yo he estado recordando mucho en estos últimos días. Como ahorita te decía, Abimael, nosotros estamos próximos a salir, y la verdad es que ha sido algo difícil. La semana pasada, de un día para otro, rentamos la casa y tuvimos nada más 5 días para sacar todas nuestras cosas. Y lo hicimos, ¿por qué? Porque teníamos que dejar la casa, porque vamos a salir, vamos a ir unos meses a Veracruz. Yo soy de Veracruz, vamos a ir unos meses allá, y ya de ahí salimos, brincamos el charco, como se dice. Entonces, estamos dejando muchas cosas. Pusimos un bazar ahí en la casa, que estuvimos vendiendo ahí varias cosillas. Y quieras o no, en lo personal, son cosas materiales, pero son cosas que nos costaron pleitos a veces entre Ana Gaby y yo, entre mi esposa y yo, de decidir qué cortinas íbamos a poner, de decidir qué muebles íbamos a comprar, porque tenía un año que nos habíamos hecho de nuestra casa. Pero en un año el Señor dijo, ¿sabes qué? Pues ya es tiempo y ustedes se tienen que ir. Ya es tiempo para que ustedes puedan partir. Entonces, pues obviamente desprenderse de todo esto, pues golpea tu corazón, golpea tus emociones, pero sabemos que dejando todo, seguimos a Cristo y vale la pena hacerlo de esta manera. El día que rentamos la casa, nuestra hija no se quería salir ya de la casa. Dijo, no, yo no me voy a salir porque yo no la renté. La niña tiene 5 años, mi hija. Si yo no me voy a salir porque yo no la renté. Tuvimos que hablar ahí con ella. Mira, hija, esta casa sigue siendo de nosotros, la vamos a rentar, porque se tiene que seguir pagando sola también. Entonces, bueno, esto a mí me ha venido y me ha golpeado mucho esta frase: dejando todo, te seguimos. Dejando todo, te seguimos. Y yo te doy como ejemplo la experiencia que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos atravesando, pero la Biblia nos muestra cómo Dios mismo dejó los cielos para venir aquí, encarnarse en la persona de Jesús, dar su vida por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. Entonces Él también se accionó en dejar todo por nosotros. Y vemos aquí a través de la Biblia también a muchos apóstoles, a muchas personas, y te los quiero citar, cómo el Señor sigue obrando y cómo el Señor sigue hablando, y siguió hablando a la iglesia, a los apóstoles, a los discípulos: hey, sígueme. Y algunos lo siguieron y otros no lo quisieron seguir. También el día de ayer les platicaba yo un poquito del contexto del cual venimos. Nosotros no venimos de una casa cristiana. Nosotros conocimos al Señor en su momento, ya cuando estábamos ahí al borde de situaciones muy complicadas en casa. Mis papás estaban a punto de divorciarse. Después mis papás, el Señor los rescata y los hace pastores de una iglesia. Hace 2 años mi papá partió con el Señor. Ya está ahí con el Señor, 53 años, pero aún así creemos que el Señor
sigue obrando y lo empezó a hacer a través de nuestras vidas. A mí me sacó de depresiones, me sacó de conflictos, de vicios y todo. Y quiero decirte algo, porque muchos hemos llegado al Señor con un pasado espantoso, pero el Señor quiere convertir ese pasado espantoso en algo presente, en un futuro, en un presente y en un futuro hermoso. Y es lo que está haciendo en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, es lo que Él está haciendo. Probablemente nosotros venimos de un contexto difícil, pero el Señor quiere seguir obrando. ¿Por qué? Porque ha habido corazones dispuestos a decir, dejo todo y te sigo. Dejo todo y te sigo. Y encontramos aquí en la palabra, déjame leerte algunos versículos ahí en Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Mateo, dice la palabra, que se levantó y lo siguió. En Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Después en Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, ven y sígueme. Esta fue una invitación que hizo Jesús, mas sin embargo este hombre no la quiso aceptar, pero Jesús ahí está. Jesús está dando la invitación, Jesús está hablando a nuestras vidas, Jesús nos está invitando a seguirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Lucas 9:59 dice, y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme que entierre primero a mi padre. Hay otro también por ahí en la Biblia que dijo, Señor, déjame despedirme también de los que están en mi casa. Pero esta invitación de sígueme aparece o lo encontramos en más de 30 versículos en la Biblia. Jesús hablándole a personas y diciéndoles, sígueme. Muchos de ellos le siguieron, algunos son discípulos, otros de ellos ya no se sabe más de la Biblia, pero pues tristemente no quisieron seguir a Jesús. Entonces la palabra sígueme en el original es akoluteo que significa poner en movimiento, Entonces Jesús nos llama a ser una iglesia activa. Jesús nos llama a estar en movimiento, a buscarlo constantemente. Él se describe en la palabra como el camino. ¿Y qué es un camino? Un camino es un trayecto que tú recorres todos los días. Por eso Él se describe como el camino, porque tú tienes que ir a ese camino todos los días. Todos los días, y de esa manera tú y yo lo empezamos a seguir. No se trata de vivir la vida cristiana solamente una vez a la semana, solamente los domingos, solamente un día entre semana, no. Se trata de vivir la vida cristiana siguiendo a Jesús con todos los días. Todos los días, tus tiempos con el Señor ahí en casa, tus tiempos de meditación, tus tiempos de oración, tus tiempos de palabra, tus tiempos de lectura. Todos los días pensar en Jesús, todos los días buscar a Jesús, todos los días platicar con Jesús. Yo siempre le digo a los que les estoy compartiendo por primera vez, mira, simplemente orar es platicar con Jesús, es exponerle tus necesidades, sí, también, pero más que nada es como si un hijo está buscando a un padre y tienes una relación con él y esa relación se basa en esta comunión que tú puedes tener con Él. Entonces tenemos que entenderlo de esta manera. Jesús nos llama a estar en movimiento para Él. Jesús nos llama a ser discípulos. ¿Qué es discípulos? Son seguidores de Cristo, son personas que lo aman, son personas que lo obedecen, son personas que ahí están delante de Él. Entonces nos movemos para Dios. La pregunta que el Señor mueve mi corazón es, ¿estamos siguiendo verdaderamente a Dios? ¿Cómo está la condición de nuestro corazón de verdaderamente exponernos hacia Él y creer que todos los días lo estamos siguiendo? Creer que todos los días estamos ahí pidiendo al Espíritu Santo que nos llene, pidiendo al Espíritu Santo que haga su obra en nuestros corazones. Ya van 11 años, gloria a Dios por estos primeros. Déjame decirte, son los primeros 11 años de muchos en los cuales ustedes van a seguir impactando vidas aquí en Ciudad Victoria. Pero para que ustedes impacten vidas, tiene que ser su vida impactada también. Su vida tiene que seguir siendo transformada todos los días, no con el simple hecho de decir, bueno, ya soy cristiano desde 1999, desde el 2008 yo ya fui cristiano, lo reconocí nada más con una oración y ya mi vida sigue siendo un desastre, ¿no? Nuestra vida es una vida continua de adoración, de exaltación. Nuestra vida tiene que ser una vida constantemente de seguirlo a Él. Mateo 4 del 18 al 22, déjame te lo leo rápidamente, dice:
Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Estos pescadores de hombres es la figura de lo que ayer hablábamos. ¿Cómo vamos a pescar hombres? Pues obviamente predicando la palabra. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante vio a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús les llamó, les dijo: sígame, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Aquí me encanta la vida de estos discípulos, me encanta la vida de estos hombres, porque estos hombres no le preguntaron a Jesús: ok, bueno, ¿y a dónde? Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a alimentar? ¿Y de a cómo? Porque muchas veces también, bueno, vamos a entrar al ministerio, y bueno, pues ¿de a cómo estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? No hicieron ninguna pregunta. Lo único que hicieron fue seguir a Jesús. Lo único que hicieron fue que su corazón, al momento de escuchar la palabra de Jesús saliendo de sus labios, ellos fueron expuestos a esa palabra, y esa palabra transformó su vida. Y eso es lo que pasa en nuestros corazones. Cuando verdaderamente estamos anhelantes de Dios, esa palabra va a traer una transformación en nuestros corazones, y vamos a responder siguiéndolo. Dejando todo, te seguimos. El Señor no les dio un plan de vida diciéndoles: bueno, si me sigues, pues vas a tener esto. No, el Señor les dijo: sígueme, sígueme. ¿Sabes qué significa esto? El Señor les dijo: tú quedas bajo mi control. Y eso es lo que también tenemos que entender, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, porque siempre lo andamos diciendo: tú eres mi Señor, entonces estás reconociendo que Él es el gobernador de tu vida, que Él es el controlador de tu vida, que Él es el que hace y deshace en tu vida. El Señor deposita planes, deposita proyectos, deposita situaciones en tu vida, pero esos planes, esos proyectos, esa voluntad que el Señor ha depositado en tu vida tiene que ir alineado al río de su voluntad para que pueda hacer algo hermoso en tu vida. Seguir a Cristo significa que ya no vamos por nuestro propio camino, ya no hacemos nuestras propias cosas. Tienes que aprender a desbaratar, tenemos que aprender a quemar, tenemos que aprender a tirar a la basura la agenda de nuestra vida. Y se escucha un poco fuerte esto, se escucha fuerte. ¿Cómo? Créeme que la agenda que Dios tiene para tu vida es mejor que la agenda que tú has preparado para tu vida. La intención de este mensaje es seguir a Jesús día tras día, todos los días de tu vida. Y hay algo muy importante que tenemos que entender, es que nosotros ya no estamos siguiendo al mundo, nosotros ya no estamos abrazando las cosas que están allá afuera, nosotros estamos abrazando las cosas eternas, nosotros estamos abrazando las cosas que vienen de parte del Señor. Nosotros nos abandonamos a las cosas que están allá afuera, a los valores del mundo, a las creencias del mundo, por seguir a Cristo. Cuando verdaderamente le seguimos, cuando verdaderamente hay algo en nuestros corazones, entonces nuestros ojos tienen que estar fijados en la persona de Jesús. Tus ojos y mis ojos tienen que estar fijados en la persona de Jesús. La palabra dice: pon tus ojos en lo eterno, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y es ahí donde tú y yo nos tenemos que abrazar, es ahí donde tú y yo tenemos que aferrarnos, porque ese es el lugar seguro. ¿Sabes cuál es el lugar más seguro para tu vida y para mi vida? Nuestro lugar más seguro es la cruz. Nuestro lugar más seguro es venir delante del Señor, aun cuando la hayamos regado, venir delante de la cruz, venir delante de Él y decirle: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, sí la regué, sí cometí este error, pero quiero seguir adelante. Me arrepiento de mis pecados y quiero seguir adelante. Que no te abrace la condenación, porque la palabra misma dice que la condenación no viene de parte del Señor. La condenación no es para los que estamos en Cristo Jesús. Y esa condenación viene y la deposita el diablo. No, es que ya hiciste esto, es que eres un hipócrita, y es que cómo vas a ir a la iglesia. Y por eso es que muchas veces dejamos de asistir a la iglesia. Bueno, cuando estés en los mayores problemas y dificultades y aún pecados de tu vida, ve a la cruz, porque el Señor nos limpia.
porque el Señor nos santifica y nos purifica, pero tiene que haber algo genuino en nuestros corazones, no simplemente un remordimiento, sino un verdadero arrepentimiento. Cuando decimos que somos cristianos, ya no estamos con los muchos, ahora estamos con los pocos, hablando numéricamente se podría decir. Si quieres ir con los muchos, bueno, pues entonces estás en peligro. Son los pocos los que verdaderamente están siguiendo a Jesús. Y te hablo numéricamente por las estadísticas que hay de los que verdaderamente están siguiendo a Cristo, de los que verdaderamente están reconociendo a Cristo. Entonces es ahí donde tú y yo tenemos que estar. Es ahí donde tú y yo tenemos que empaparnos. Es ahí donde tú y yo tenemos que estar aferrados a la persona de Jesús para seguir adelante. Jesús requiere o quiere o pide de nosotros un paso decisivo de compromiso en nuestras vidas. Que verdaderamente haya corazones comprometidos de seguirlo. Que verdaderamente sea como algo que está en nuestros corazones de seguir al Señor, de congregarnos cada domingo, de congregarnos cada miércoles, de buscarlo entre semana, de estar ahí todos los días. No nada más de, bueno, pues este domingo me salió la fiestecita de la comadre y ya no voy. Este domingo me salió otro compromiso y ya no voy a la iglesia. Necesitamos ser comprometidos. Busca a tu pastor y dile, ¿sabes qué? Quiero comprometerme con la iglesia, quiero comprometerme con Cristo, quiero comprometerme contigo para servir de todo corazón. ¿Sabes cuál es la manera en la cual tú y yo servimos a Cristo? Sirviendo en la iglesia local, siguiendo a nuestro prójimo, sirviendo a nuestro pastor. Entonces tenemos que meternos más, no nada más venir y escuchar. Sí, está bien, pero el sígueme significa en movimiento, estar en constante movimiento. Seguir a Jesús no es solo algo que viene de nuestros sentimientos, también esto es algo muy importante, porque muchas veces, me amanecí ahí medio depre, amanecí ahí medio melancólico y pues por eso no voy a ir a la iglesia. No, es que no se trata de nuestros sentimientos, no se trata de nuestro estado de ánimo. Seguir a Cristo, escúchame bien, seguir a Cristo no es un romanticismo, no es, voy a ir porque siento bien bonito, voy a ir porque voy a tranquilizar mi conciencia del mugrero que hice en la semana. No, lo seguimos porque lo amamos, lo seguimos porque obedecemos la palabra, lo seguimos porque estamos enamorados de Él. Ahorita la tercera canción que estábamos cantando aquí era, yo te amo, Jesús te amo. Por eso es que lo seguimos. Porque hemos reconocido, porque el evangelio ha llegado a nuestras vidas, hemos reconocido que Él dio su vida por ti y por mí allá en la cruz. Y entonces en respuesta al sacrificio de la cruz, tú y yo le seguimos. Él nos amó primero, dice la palabra. No es porque lo merezcamos, es porque lo necesitamos nosotros como seres humanos, como personas. Entonces no depende de nuestro ánimo, no depende de nuestros sentimientos, no es un romanticismo el seguir a Cristo, es un acto decisivo de mi voluntad de salir de la multitud, de entregar todo, de hacer a un lado las cosas que estorban y unirme a Jesús para seguirlo con todo. Entonces Jesús quiere que tú y yo respondamos como respondió este Pedro, como respondió este Andrés, como respondió Jacobo, como respondió Juan. Siguiendo todo, le seguimos. No como respondió el joven rico. Ahorita yo te decía cómo respondió el joven rico. Déjame, voy a hacer estas otras cosas. Y el Señor le dijo, vende todo. Y híjole, qué dolor, qué complicado. Y no lo quisieron hacer. Porque este joven rico traía ídolos en su corazón. Ídolos no es nada más lo que vemos ahí, una estatua y todo eso, no son ídolos. Ídolos son cosas que nosotros ponemos por encima de Dios y que están en nuestros corazones, que probablemente puedan ser cosas buenas, como un hijo, como una familia, como un esposo. Que decimos, no voy a la iglesia por esta razón, o no busco al Señor por esta razón, o el dinero, como en el caso del joven rico, traía ídolos en su corazón que no le permitieron dejar todo y seguir a Cristo. Y es ahí donde tú y yo tenemos que examinar nuestro corazón y ver qué ídolos pudiéramos traer. Créeme, yo en algún momento de mi vida cristiana, trabajando en una iglesia, siendo parte del equipo, he generado ídolos en mi corazón.
Y los he tenido que identificar aquí en mi mente, en mi corazón, y pedirle al Señor, sabes que ayúdame porque tú eres el único que puede quitar estos ídolos de mí, para que yo te siga sirviendo, para que yo te siga con todo. Faltas de perdón son ídolos, orgullos, envidias, iras, contiendas. Todos esos son ídolos que traemos, son demonios que traemos en nuestro corazón, que tenemos que dejarlos en la cruz para poderlos seguir con todo lo que somos. ¿Sabes qué significa seguir a Jesús? Significa hacer lo que Él me pida a su manera y no a la mía. Su manera, como ahorita te lo decía, su manera es la perfecta. Su manera es la que nos conviene, a final de cuentas. No a nuestra manera, a su manera, a como Él lo va marcando dentro de la iglesia local, a como Él lo va marcando a través del pastor, a como Él lo va marcando a través de una visión. Entonces esa es la manera, a través de su palabra, como Él lo marca en su palabra, esa es su manera en la cual nosotros podemos seguirlo sirviendo. Servir a Jesús o seguir a Jesús significa sufrir, cueste lo que cueste. Ayer te lo decía, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena, vale la pena. Tú lo sabes, tú lo has reconocido. Vale la pena seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa dar de nuestros recursos. Ahorita me gusta Abimael que dice, desde hace 11 años nunca nos ha faltado para la renta, para los servicios. Pero el Señor siempre quiere más de nosotros. No nos podemos estancar, bueno, pues nada más ahí. No, más, inclusive en nuestros recursos, inclusive en nuestro tiempo, inclusive en nuestro servicio. Es ahí donde tenemos que seguir entrando. Es ahí donde tenemos que seguir metiéndonos con todo. Seguir a Jesús significa obedecer. Si esto está cayendo en tu corazón, que es la palabra de Dios, viene y permea y baja tu corazón, entonces, ¿qué crees que te toca hacer? Lo segundo, obedecer. Obedecer. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Seguir a Jesús significa estar rendido a Él, abandonarnos a su presencia, recostarnos en su presencia, creer que ese es el lugar seguro para tu vida y para mi vida. Si vivíamos para nosotros, pues ahora siguiendo a Cristo morimos a nosotros mismos y vivimos para Él. Eso lo dice la palabra. Seguir a Cristo significa que somos imitadores de Él. Somos imitadores de Él. Somos cristianos. La palabra cristiano se las dieron de una manera despectiva a los cristianos, pero significaba que eran cristos chiquitos. Entonces somos cristianos. Creemos, seguir a Jesús o significa que creemos en lo que Él enseñó a través de la palabra, a través de su vida, es verdad. Es verdad, todo lo que tú y yo leemos en los evangelios, todo lo que tú y yo vemos a través de la vida de Jesús, todo es real. Nada es ciencia ficción, nada es historietas, todo ha sido real. Entonces eso lo creemos nosotros. Tendríamos que hablar como Jesús habla, como cristianos hablar como Él se expresa. Aquí hay otra, amar como amó Cristo. Esa nos cuesta mucho trabajo. El ser humano no está condicionado como para, ay, sí te amo, y a todos, y aunque te hagan el feo, y aunque te hagan cosas, ay, sí te amo. No, es perdonar y es amar como Cristo amó. Por tanto, Cristo amó tanto a la iglesia que entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces tú y yo tenemos que amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo si es que hay que pedir perdón también, odiar lo que Jesús odió. ¿Y qué es eso? Pues el pecado. Ahora tú y yo somos embajadores, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y como te lo decía yo ayer en el tema de misiones, en el testimonio que te estaba dando, para que mucha gente que está allá afuera pueda identificarse con Cristo a través de tu vida y pueda decir, oye, yo quiero y yo anhelo lo que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Y en base a eso ellos van a querer venir a este lugar y en base a eso ellos van a querer hacer algo por Cristo. Primeramente, entregar sus vidas. La pregunta aquí es, nuevamente, ¿qué te está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué tanto estamos comprometidos con el Señor? ¿Estamos siguiendo al Señor con todo nuestro corazón? Ayer también te lo decía, el Señor quiere todo de nuestras vidas. El Señor no quiere nada más un pedazo de la rebanada del pastel. El Señor quiere todo el pastel. Perdón por el ejemplo ahí medio. El Señor no quiere un quequito nada más. El Señor quiere todo el pastel. Él quiere todo de nuestras vidas.
¿Estamos en fuego por Cristo? ¿Hay una pasión en nuestros corazones por seguir a Cristo? ¿Hay una pasión en nuestros corazones por hablarle a otros de Cristo? ¿Hay una pasión en nuestros corazones por platicar con Cristo, por leer su palabra? ¿Hay ese fuego en nosotros? Si no lo hay, no te apures. O sí apúrate, más bien sí apúrate. Pero si no lo hay, el Señor nos da oportunidad para, hey, ¿sabes qué? Le voy a echar ganas, quiero seguir adelante, quiero tener esa pasión, quiero tener ese fuego en mi vida para lo que tú tienes pensado y planeado para mí. ¿Te acuerdas de cuando el Señor te rescató? Algunos lo rescató hace 10, 15, 20 años, algunos hace unos meses. Algunos de nosotros seguiríamos hundidos en pecados, algunos de nosotros quizás estaríamos muertos ya, muertos eternamente. Algunos de nosotros probablemente estaríamos divorciados si nos hubiéramos casado hace mucho tiempo sin Cristo. Algunos de nosotros seguiríamos hechos pedazos en nuestros corazones, seguiríamos metidos en depresiones, seguiríamos metidos en vicios si no hubiera sido por Cristo, si no hubiera sido porque Cristo transformó nuestras vidas. ¿Estamos apasionados por Cristo o nos da pena decir que somos seguidores? ¿Qué pasa si el Señor te llama a otro lugar? ¿Estás dispuesto a seguir todo, a dejar todo por seguir a Cristo? Tiene que haber esa condición en nuestros corazones, como ayer te lo decía también, una condición, un corazón de mártir en la cual dices, no me importa, amo tanto a Cristo que lo quiero seguir a donde vaya, a donde sea. Y si el Señor te está plantando aquí, plántate con las dos piernas, plántate con toda tu vida y sírvele al Señor con todo tu corazón para seguirlo. Esta es la verdad que le dice a los discípulos y nos dice a nosotros mismos también. Tienes que dejar todo lo que está estorbando una relación conmigo. Tenemos que dejar todo para limpiar nuestra vida, limpiar nuestro corazón, para que Él venga y siga morando en Él y Él siga controlando y Él siga gobernando y Él siga siendo el Señor de nuestras vidas. Si hay personas aquí que todavía no han entregado su vida a Cristo, pues este es el momento de seguirlo. Este es el momento de decir, ¿sabes qué, Señor? Verdaderamente quiero entregarte la vida. Verdaderamente quiero experimentar lo que me han estado diciendo, lo que me comparte el pastor aquí cada semana. Verdaderamente lo quiero experimentar. Y el Señor va a obrar en tu vida. Y el Señor va a obrar en tu corazón. ¿Sabes qué significa seguir a Cristo? Es firmar una hoja en blanco sabiendo que Él va a escribir la historia de tu vida en esa hoja en blanco a la manera correcta. Lo que Cristo demanda de nosotros, y te lo vuelvo a repetir, es una vida rendida a Él, en el altar como un sacrificio vivo y santo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tal vez, te decía yo ahorita, quizá algunos de nosotros tenemos que decirle al Señor, pues quizá no te he seguido lo suficiente, quizá no te he servido lo suficiente, quizá no he dado lo suficiente, pero quiero hacerlo. Quizá te estancaste, hay estancamientos espirituales, hay procesos en los cuales nos podemos llegar a meter nosotros mismos por apartarnos de la palabra, por apartarnos de la comunión. Quizá ha pasado esto, hay un estancamiento en tu caminar con Cristo, pero puedes salir de eso. Mira, yo siempre tengo una imagen en mi mente de a veces cuando me he sentido así, como en tierras movedizas, que me empiezo a estancar, que empieza a entrar queja en mi corazón, que empiezan a entrar cosas en mi corazón y empiezo a entrar como en tierras movedizas y solamente veo la mano del Señor estirándola hacia mi vida y sacándome de esa arena movediza. Porque Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo, Él quiere levantarnos, Él quiere seguir. Él quiere más de nosotros. Y aquí es donde te digo, es bueno examinar nuestro caminar con el Señor. Es bueno hacernos un escaneo espiritual, le decimos, para darte cuenta cómo estamos delante del Señor. No estoy hablando ni mucho menos de tu salvación. Tú sabes cómo estás con el Señor en base a eso. Yo estoy hablando de tu vida de servicio, de tu vida de seguirlo, de tu vida de devoción, de tu vida de exaltación, de tu vida en general con el Señor. Con el Señor. Mi oración hoy en este día es que puedas decir, hoy te amo, Jesús, más, mucho más
que en la mañana. Hoy te amo más que en cualquier otro momento de mi vida. Mi oración es que le digas, nunca te he amado tanto como el día de hoy. Que esa sea nuestra oración constante. Hoy te amo tanto que lo que a veces viene y trata de estorbar mi relación contigo, hoy te amo tanto que lo que a veces viene y trata de estorbar esa relación contigo, tiene que quedarse a un lado para que mi corazón siga rendido delante de ti. Para que mi vida, para que mis pensamientos sigan rendidos delante de ti. La palabra sígueme también en el original implica una compañía íntima. Una compañía íntima o ir por un camino que es trazado por una persona que solamente esta persona conoce el camino. Entonces cuando Jesús se acercaba a sus discípulos o cuando Jesús viene con nosotros, está hablando de eso, está hablando de que Él es el que nos va a guiar por el camino que Él ya conoce. Y ese camino es el camino perfecto. Ese camino es el que nos lleva a la vida eterna. Ese camino es el que nos lleva a la restauración. Ese camino es el que nos lleva a sanidad. Ese camino es el que nos lleva a una restauración total en nuestras vidas. Ese camino es el que puede quitar y arrancar orgullos de nosotros, envidias de nosotros, cosas, contiendas, situaciones de nosotros. Es ese el camino que Él ya conoce y que lo ha trazado para nuestras vidas. Pero entonces nosotros tenemos que seguir a ese camino. Tenemos que caminar por ese camino. Esa es la invitación que nos hace Jesús. Y la invitación que nos hace Jesús es esa: yo quiero guiarte en cada paso de tu vida. No quiero que vayas solo. Yo quiero guiarte. Yo quiero guiarte. En este contexto de los pasajes, pues tenía un gran peso decir que eran discípulos por aquellos religiosos. Había religiosos ahí, los religiosos batallaron tanto con esta parte porque el discípulo es el que tenía que ser como perfecto o tenía que ser de los mejores. Entonces cuando ellos eran llamados discípulos, pues son hombres que venían, hombres comunes y corrientes que venían de la pesca, que venían de ser recaudadores de impuestos. Son personas imperfectas, simplemente que le creyeron al perfecto. Y entonces para ellos pues esto rompe como sus estructuras. Jesús viene y rompe con toda su estructura, todo su paradigma, toda su fortaleza mental de estos hombres al presentar a estos hombres comunes y corrientes como discípulos. Al presentar a estos hombres y decirles, hey, sígueme. Y estos hombres, dejaron sus redes, dejaron todo y decidieron seguir a Jesús. Por eso en ese tiempo, en ese contexto, pues decir discípulos, pues tenía que ser como el hombre perfecto, como el mejor. Y si eran hombres buenos, pero necesitaban obviamente seguir a Cristo. Porque la moralidad no nos va a llevar a Cristo. El Evangelio es el que nos lleva a Cristo. Primera de Corintios 1 del 27 al 31 dice, sino que de lo necio, recién que llegué yo a los pies de Cristo, este versículo fue como que el que impactó mi vida, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Qué poderoso es nuestro Dios, que de esas personas nos escogió a nosotros para poder ser perfectos en Él, para poder ser hallados perfectos en Él. Los discípulos de Jesús, la mayoría pues eran pescadores, como ahorita te decía, pues estaba el traidor del pueblo, como quien dice, porque era Mateo, porque estaba recaudando impuestos a nombre de Roma. Entonces estos hombres comunes y corrientes que hasta el día de hoy son ejemplo para nuestras vidas, hasta el día de hoy tú y yo los podemos leer allá en la Biblia y decir, wow, qué impresionante cómo decidieron seguir a Cristo y más de 2000 años después, sus vidas nos siguen impactando. Y eso nos habla de que nuestras vidas van a impactar a las siguientes generaciones si tú y yo decidimos seguirlo con todo. Si tú y yo no decidimos seguir a Cristo con todo, créeme que nuestros hijos, nuestros nietos no van a seguir a Cristo. Todo radica primeramente en nuestra generación para que las siguientes puedan seguir a nuestro Dios. Estos hombres no llenaban los requisitos o no eran los idóneos
o peor aún, no calificaban para los religiosos, pero Jesús los escogió, así como nos escogió a ti y a mí. Jesús le dijo a Pedro y a los pescadores que estaban con él: vengan, síganme. Y ellos decidieron seguirlo. Dejaron todo, dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron todo y lo siguieron. Mi pregunta: ¿qué es esa red o qué es esa barca que no has querido soltar para seguir a Cristo? ¿Qué es esa red o qué es esa barca que tú no has querido soltar para verdaderamente seguirlo con todo? Probablemente ya lo dejaste, probablemente ya dejaste a un lado la red, la barca, pero hay más. Hay más, no nos podemos estancar, no nos podemos quedar como, bueno, pues ya yo estoy sirviendo y el pastor sabe que yo llego temprano y el pastor sabe que yo soy aquí de los fieles. Bueno, si eres de los fieles, ve por más. El Señor quiere más, no quiere que nos estanquemos en nuestra vida. Quizá hay algunas cosas que estén disfrazadas de cosas buenas, pero al final no nos permiten seguirlo por completo, como este hombre que dijo: oye, espérame, te voy a seguir, pero primero déjame despedirme de los de mi casa. ¡Pum! Se perdió la oportunidad de seguir el camino de vida. Y ya no quiso seguir. Quizá haya cosas, te digo, buenas, entre comillas, que nos están estorbando, pero esas cosas tienen que ser quitadas delante del Señor, porque el Señor va primero. El Señor va primero. Se escucha muy fuerte: oye, pero primero mi familia. El Señor va primero, antes que cualquier otra cosa. Cuando Jesús los llamó, eran hombres comunes y corrientes como nosotros, con muchos errores, siendo vulnerables como tú y como yo, pero Dios los escogió. Tú y yo somos vulnerables, tú y yo tenemos carne, tú y yo tenemos una naturaleza, una concupiscencia que le llamamos, y que probablemente nos vamos a resbalar en algún momento y la vamos a regar, pero hallamos gracia delante del Señor, porque ahora ya no nos quedamos ahí echados, clavados en el pecado, sino que ahora salimos de ahí y le decimos: Señor, perdóname, con ese corazón verdaderamente arrepentido, con ese corazón genuino de creer y de decir que Él es el Dios Todopoderoso que nos hace libres en todo momento. Él no nos escogió por nuestros dones, por nuestros talentos. Él nos escogió por ser débiles, porque en nuestra debilidad Él se perfecciona. Por eso es que Él nos escogió. No tanto, o más bien no nada, por lo que nosotros podamos llegar a ser, por nuestros dones, nuestros talentos. Es bueno que depositemos nuestros dones, nuestros talentos al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, pero Él no nos escogió por eso. Él nos escogió por débiles, porque en nuestra debilidad Él se va a perfeccionar, porque en nuestra debilidad Él se va a perfeccionar, porque en nuestra debilidad Él será glorificado, Él será exaltado, porque todo se trata de Cristo, todo se trata de Él. Yo ayer les platicaba el testimonio de esta compañera ahí en la universidad, que el pastor les dijo: a ver, oren por la persona que piensen que nunca se va a convertir, y esta compañera pues estaba orando por mí, ¿no? Entonces muchos de nosotros éramos imposibles delante de los ojos de Cristo para que nos convirtiéramos a Él, pero para Cristo no hay nada imposible. Para Cristo no hay nada imposible. Jesús cambió el rumbo de la historia de la humanidad diciendo esas palabras a sus discípulos. ¿Qué palabras? Sígueme. Entonces tú y yo podemos cambiar el rumbo de este lugar, de Victoria, de la ciudad, de todo lo que está aquí, inclusive de las naciones y del mundo, a través de aceptar o de recibir la invitación que Jesús nos hace. Y te digo, esta invitación no nada más es para aceptarlo, para recibirlo más bien, para recibirlo como nuestro Señor y Salvador, sino que es una vida constante, es una vida continua en Él, de ser hallados en Él. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, ya estoy terminando aquí el mensaje. Quizá tú ya le has dicho al Señor: hey, pues yo ya lo he intentado y no puedo. Pues es que no vamos a poder en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en tu vida. Es la llenura constante con el Espíritu Santo. Es la obra redentora del Espíritu Santo la que va a venir a tu vida
y va a poder hacer algo en tu corazón para seguir adelante. Que probablemente tú ya le has dicho, oye, es que no puedo. Pues es el Espíritu Santo. Hay una canción que en lo personal me ha ministrado mucho y